Hola y bienvenidos sean a este primer mini podcast paranormal. Yo soy Opinadorita y espero que me acompañes a través de esta pequeña travesía. En esta ocasión tengo conmigo a dos invitadas que nos contarán un par de historias bastante impactantes. Espero sean de su agrado y antes de comenzar los invito a que si tienen una historia que les gustaría que fuese contada en este canal, puedan dejarla aquí en los comentarios, mandármela por mensaje directo o ponerla en el correo que dejaré aquí en pantalla y en la descripción. Ahora sí, sin más por el momento, comenzamos. En esta ocasión tenemos dos invitadas quienes nos llevarán de la mano con un par de historias bastante impactantes. La primera invitada es Daniela, quien por experiencia propia tuvo un encuentro con un ser que no podríamos decir que era humano del todo. Pero antes de empezar, hola, mucho gusto Daniela, ¿cómo te encuentras? Hola Opi, muy buenas noches. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado a tu canal y estoy muy nerviosa. Me da mucho gusto estar aquí y pues espero que mi historia les guste a tus seguidores. Dani, la historia que estás por contar podríamos catalogarla como una experiencia con un reptiliano. Estos seres con forma humanoide, pero como su nombre lo dice, con características de reptil, con una cara completamente diferente a la nuestra. Y la experiencia que tuviste con uno de ellos me ha dejado a mí sin palabras. Pero ¿quién mejor que tú para contarnos esta historia? Dani, te cedo el micrófono. Es correcto, la historia que yo les voy a platicar el día de hoy es acerca de estos seres y sucedió de la siguiente manera. Yo cursaba el bachilleres y por cuestiones familiares me mudé al Estado de México, así que mi escuela quedaba en la Ciudad de México y tenía que transitar diariamente un puente peatonal donde había una estación de metro. Recuerdo que siempre me levantaba muy temprano para poder llegar a tiempo, ya que pues es un trayecto un poco largo, pero ese día en particular sentía una vibra muy distinta y muy rara en el ambiente. Me acuerdo que desde que desperté la sentí, pero pues no le tomé importancia. Así que continué con mi rutina y al salir para tomar mi transporte también noté que la calle pues no estaba transitada. Y por todo el camino fue igual, cada espacio que recorríamos se encontraba despejado. Llegué a la base de camiones, donde se encuentra a unos metros la estación del subterráneo que debía cruzar. Bajé con normalidad y caminé algunos pasos, pero sentía y percibía una vibra extraña, la misma que noté desde la mañana que salí de mi casa. De la misma forma, todo se encontraba completamente vacío y pues era muy raro, ya que ahí siempre hay negocios debido a la cercanía que hay con el metro. De inmediato sentí una presencia extraña al caminar. Yo noté que alguien venía atrás mío, pero era muy normal porque creí que era alguien que se dirigía al metro. Era un día normal entre semana, no era ni siquiera un día festivo, un día en el que se celebrara algo para considerar el por qué no había gente en ese momento. Pero pues caminé y yo les comento que ya sentía la presencia detrás mío y al dar unos pasos yo sabía que no era normal, que no era una persona que hubiese bajado también y que caminara hacia el metro, hacia la misma dirección que yo, con normalidad, porque de inmediato tú comienzas a sentir algo muy diferente y muy extraño en ese momento. Yo por instinto quise voltear a ver qué era lo que estaba ahí y al voltear la primera vez solamente noté que era una persona. En ese momento yo creía que era una persona completamente de negro, pero muy alta. Estaba encapuchada y comencé a acelerar el paso, ya que eso sí me dio una muy mala espina. Y así como yo aceleré el paso, este ser también lo hizo. Entonces eso me dio aún más miedo. Como estábamos en el límite del Estado de México con Iztapalapa, también algo me decía que probablemente me quería asaltar. En ese entonces las mañanas eran muy oscuras. Ahora tú despiertas a las 6 y ya está muy clarito. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo las 6 de la mañana seguía estando muy oscuro. Y como
vi que esta persona también había notado que no había gente en ese momento, pues yo tenía la sensación de que quería hacerme algo. Así que aceleré el paso y esta persona también. Y cada vez yo caminaba más y más y más rápido para poder llegar lo antes posible a la estación de metro. Una vez más, mi instinto me dijo que volteara a ver el rostro de esta persona, y al hacerlo noté algo muy, muy extraño que hasta el día de hoy no lo olvido y que va a quedar para siempre en mi cabeza. Tenía una piel escamosa y verde, como si de un reptil se tratara. Tenía también ojos muy redondos, con las pupilas alargadas y amarillos. También traía un pasamontañas, así que pues no se le veía la mitad de la cara para abajo. Pero lo que vi en ese momento fue indescriptible. Yo nunca lo voy a olvidar, ni lo he olvidado. Era un momento y una sensación indescriptible para mí, y lo vi solamente por 1 o 2 segundos. Fue muy rápido porque yo no soportaba la sensación de mirarlo. Así que di la vuelta y apresuré el paso aún más. Ya a lo lejos ya se comenzaban a ver los primeros puestos que sí están fuera de las escaleras del metro. Corrí, aceleré el paso muy rápido, y al llegar al primer puesto volteé y ese ser ya no estaba. Fue muy extraño porque él no tenía a dónde ir. Estábamos sobre una avenida, solamente es una dirección. No se pudo haber regresado porque fue muy rápido y la calle era muy larga. No había manera de que se fuera a otro lado. Y ya no estaba, simplemente se desvaneció o desapareció. Yo creo que este ser se sintió descubierto por mí y por eso no hizo algo en contra. Tal vez si yo no lo hubiera visto, si yo no le hubiera descubierto la cara, supongo que la historia sería diferente. ¡Qué fuerte! No imagino el miedo que debiste sentir en ese momento, toda la sensación que debiste haber pasado. Pero, después de ese momento tan aterrador, ¿qué hiciste? Pues lo que prosiguió fue subir las escaleras rápidamente. Al subir las escaleras ya comenzaba a ver dentro del metro, ahora sí transitado. Entonces eso me dio mucha calma. Yo ya no lo veía, pero quise llegar rapidísimo con las demás personas. Así que pues de inmediato corrí también a la estación para cruzar. Y aquel ser pues ya jamás lo volví a ver. Llegué a la escuela ya después sin más problema, pero todo ese día realmente fue muy extraño. Todo ese día había algo en el ambiente que solo yo percibía, y mi intriga es saber por qué yo, porque a mí no sé si fui la única presa que vio en ese momento, no sé por qué decidió que yo era la víctima o porque yo tendría que ser la persona que lo viera, pero es algo muy extraño. Yo nunca voy a olvidar esa sensación, nunca voy a olvidar a ese ser, y estoy muy segura completamente de lo que vi. Posterior a eso llegué a mi casa, le platiqué a mi hermano lo que me había ocurrido, y una semana después yo ya estaba de regreso en la Ciudad de México. Me regresé a vivir a donde estaba porque yo no quería volver a pasar por ese sitio muy temprano, muy de mañana, porque no quería volver a tener un encuentro como este. Dani, muchísimas gracias por compartir esta impactante historia con nosotros, y me da gusto que al final no haya quedado más que en un susto. Qué bueno que estás bien y hoy te encuentres aquí para poder contarnos esta increíble experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Opi, por prestarme tu espacio y darme la oportunidad de compartir mi historia. Espero que haya sido de tu agrado y pues esperamos sus historias también. Nuestra segunda invitada es Vero, que nos tiene una historia que también me dejó bastante impactada. Y es que imagínate asistir a una fiesta donde después de un tiempo te das cuenta que hay gente que simplemente no debería estar ahí. Así que sin más, Vero, te cedo el micrófono.
Gracias por la invitación, Opi. Y espero que este sea uno de muchos podcasts. Te deseo mucho éxito. Yo te voy a contar una historia que me contó mi extinta suegra. Ella es de un poblado de Guanajuato. No les voy a decir el nombre del pueblo porque pues la gente se va a espantar y ya no van a querer ir para allá. Bueno, es un pueblo muy famoso. Todo empezó en un día que llegó un forastero al pueblo y llegó a contratar a la banda del pueblo, la banda, pues la única banda que había ahí, la banda más conocida. Y entonces llegó y los contrató y les dijo que iban a ir a tocar a un lado, pero que solamente tenían una condición. La condición era que pasara lo que pasara, no voltearan a ver al piso. Que esa era la única condición. Y pues ellos aceptaron porque pues era una buena suma de dinero. Y bueno, se fue y el día llegó, el día de la fiesta. Y el forastero pues obviamente tuvo que ir por ellos, pero llegó en una camioneta pues muy lujosa y se llevó a los músicos, pues los cuales iban emocionados, ¿no? Porque pues iban a salir de la localidad, pero pues se fueron alejando del pueblo y pues en cierto punto pues ya no sabían dónde estaban, pero pues ellos siguieron y ya llegaron a una hacienda pues muy grande, muy hermosa, la cual nunca la habían visto, no sabían ni siquiera dónde estaban. Igual, o sea, si se hubieran regresado se pierden. Y bueno, ya les dieron instrucciones de dónde iban a estar y que solamente esperaran instrucciones y ya. Pero pues ellos empezaron a ver que empezó a llegar gente, ellos empezaron a llegar los invitados, niños, niñas, había comida, había bebida, había todo, ¿no? Y la gente pues andaba muy contenta, comieron, bebieron. Y ya después de todo eso les dijeron, ¿saben qué? Pues ya es hora que empiece el baile. Y con un aplauso empezó el baile. Bueno, y ya empezaron a bailar, pero uno de los músicos, pues ya sabes que la curiosidad mató al gato. Y uno de los músicos, pues por curioso, volteó a ver al piso, lo cual pues era la condición que no volteara. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que pues las personas no tenían pies. Entonces pues ya él muy espantado empezó a decirle a los demás, haciendo señas y todos voltearon a ver y realmente, o sea, en realidad no tenía pies nadie y pues qué miedo, ¿no? Los músicos pues ya no sabían si irse o quedarse, pero pues no sabían ni siquiera dónde estaban, entonces tuvieron que terminar pues el evento. Pero otro de los músicos lo que observó, que cuando volteó a ver, había gente que ya estaba muerta, que ellos conocían, pero eran niños que estaban muertos, eran personas que estaban muertas, y era gente pues que en cierto momento habían hecho algo malo, pues había de todo. Y entonces, pues se quedaron así muy espantados. Terminaron el evento, el forastero fue y los regresó a su lugar y les pagaron y ellos ya después de que el forastero se fue, se quedaron platicando y llegaron a una conclusión, que pues ellos habían ido a tocar al infierno, no estuvieron en una fiesta normal con gente viva, como pues, normalmente debería de ser o es. Entonces la conclusión que llegaron es que ellos estuvieron tocando, pero en el infierno. Pero qué impactante historia. La verdad no puedo ni imaginar la sensación de aquellos músicos al darse cuenta de que a quienes les estaban tocando eran personas que ya habían pasado a mejor vida. Sí, imagínate que tú un día te levantas y te contratan, hagas lo que hagas para un servicio y pues te des cuenta que no estás trabajando para gente viva, ¿no? Sino que gente que está muerta y pues que ya está en el infierno, ¿no? Porque pues es gente que hizo algo malo o que no se portó bien. Entonces imagínate qué miedo, ¿no? Entonces, ay no, yo ni siquiera lo quisiera pensar, pero bueno, ahí está la historia y espero les guste a todos. Muchas gracias, Vero, por compartirnos esta historia con nosotros. Y nuevamente, gracias a nuestras dos invitadas por acompañarnos y contarnos su historia en este pequeño espacio. Pero sobre todo, gracias a ti, quien está escuchando esto.
Gracias por el favor de tu atención. Y recuerda que si tienes una historia que quisieras compartir, puedes dejarla en los comentarios, mandármela por mensaje de TikTok o escribirla al correo que dejaré aquí en pantalla y en la descripción. Espero que esas historias hayan sido de tu agrado y espero que nos encontremos nuevamente en otro episodio de estas pequeñas historias de terror. Recuerda que yo soy Opinadorita y te estaré leyendo en los comentarios. Gracias por ver este video.